Bienvenidos a un nuevo video de ciencias sociales, en este caso por el grado séptimo. Vamos a estar hablando de la esclavitud en la colonia. Recuerden que la esclavitud es un proceso antiguo, que las sociedades, incluso civilizaciones fluviales lo practicaban, y ahora nos vamos a centrar en la esclavitud a nivel colonial, o sea, desde el descubrimiento de América hasta sus procesos de emancipación. Nos dice que la esclavitud fue una realidad dolorosa y omnipresente durante la época colonial española en América. Desde el descubrimiento del Nuevo Mundo, los colonizadores españoles implementaron un sistema brutal que sometió a millones de personas de África a una vida de trabajo forzada, privación de libertad y sufrimiento. Esta sombra histórica resuena en la sociedad y la cultura de América Latina, marcando un legado que no puede ignorarse. Hay que tener en cuenta que la esclavitud en la colonia fue un proceso bastante brutal que generó en la sociedad procesos bastante complejos y el origen específico de una parte de la historia colonial bastante compleja. Entonces hablemos de los orígenes de la esclavitud. En el siglo XV, la esclavitud africana en las colonias españolas se originó con la llegada de los primeros colonizadores europeos a principios del siglo XV. Inicialmente, los españoles utilizaron a la población indígena como mano de obra, pero pronto recurrieron a la importación de esclavos africanos para satisfacer la creciente demanda de trabajo en las plantaciones y las minas. En el siglo XVI, durante este periodo, el comercio de esclavos se intensificó exponencialmente, con miles de africanos arrancados de sus hogares y transportados en condiciones infrahumanas a través del Atlántico. Las colonias españolas como Cuba, Puerto Rico y Santo Domingo se convirtieron en importantes centros de este lucrativo negocio. Y de estos lugares se comerciaban esclavos a toda América Latina, Centroamérica y Norteamérica. Del siglo XVII y el XVIII nos dice que la esclavitud se consolida como parte fundamental de la economía colonial española. Los esclavos africanos trabajaban por largas jornadas, arduas jornadas en plantaciones de caña de azúcar, tabaco y café, así como en las minas de oro y plata, y servían como mano de obra barata y sin derechos, lo que enriqueció a las élites coloniales. Datos históricos de la esclavitud más importantes: número total de africanos esclavizados, entre 2 y 15 millones según la historiografía. Principales puertos de embarque en África, algunos ya tenemos en cuenta lo que es el contexto de los puertos de embarque esclavistas. Estaban ubicados en Ghana, en el Mina, Luanda en Angola y en Mozambique. Principales destinos en América Latina, las zonas centroamericanas, Cuba, Puerto Rico, Santo Domingo y Brasil por parte de los portugueses. Periodo de mayor intensidad del tráfico, siglos XVII y XVIII, como lo databa anteriormente en la diapositiva. Recuerden que es la zona de mayor auge comercial de esclavos. Esperanza de vida media de los esclavos entre 7 y 10 años, debido a que eran pues, sometidos a labores bastante forzados. Ahora categoricemos las formas de esclavitud. Había tres tipos de esclavos: los esclavos de plantación, domésticos y mineros. Los de plantación, aunque eran sometidos a tratos bastante brutales, eh, se encontraban como por encimita de los esclavos mineros. O sea, lo peor era ser un esclavo minero porque tenías hartas, o sea, largas jornadas como tal de trabajo en condiciones inhumanas. Y recuerden que el trabajo en una mina, si hoy en día es bastante difícil como tal acceder a esas zonas y socavones a extraer oro y plata, imagínenselo en esos momentos. Y claramente como eras un esclavo no tenías derechos, no tenías tiempo libre, tenías que estar 24 horas casi en una mina, excavando, sacando oro, extrayendo oro para no obtener ningún beneficio. O sea, era bastante agotador y doloroso para los mineros esclavos. Mientras que los esclavos de plantación estaban en el aire libre, también soportaban como tal condiciones de vida deplorables y castigos brutales, pero al menos no estaban en una mina encerrados. Y los esclavos domésticos, que eran los que pues, estaban mejor tratados de todos, se puede decir, de todos los esclavos, que era como la labor más fácil del esclavo, eran los trabajadores que estaban en los hogares, ¿vale? Realizando temas como cocinar, limpiar, cuidar, entre otros. Tenían un trato relativamente mejor, como les digo, pero seguían siendo propiedad de sus amos, seguían siendo un objeto. Impacto de la esclavitud en la sociedad colonial. Tenemos cuatro: economía, demografía, estructura social y resistencia. En economía, la esclavitud es el pilar fundamental de la economía colonial española esclavista, sustentando la producción de bienes de exportación como azúcar, tabaco y café y enriqueciendo a los colonizadores. La demografía, la masiva importación de esclavos africanos transformó radicalmente la composición étnica, y acá hablamos de los procesos de mestizaje. Gracias a la inserción de africanos, indígenas y españoles pudieron mezclarse con ellos y generar un rico caldo de cultivo para una sociedad mucho más eh, homogeneizada a través de lo que eran pequeñas prácticas culturales y diferencias culturales. Entonces, esos afrodescendientes forman un legado bastante importante de nuestra cultura. El sistema esclavista creó una sociedad bastante estructurada a nivel social. Recuerden las pirámides sociales
desde lo que es la colonia, peninsulares, criollos, mestizos, mulatos, zambos, indígenas y esclavos. Entonces eso es bastante importante tener en cuenta eso, que los esclavos eran el eslabón más bajo de la pirámide social, pero eran los que sostenían toda la economía colonial. Y gracias a eso, los esclavos presentan una resistencia. Nos dice que los esclavos africanos y sus descendientes protagonizaron numerosas rebeliones y acciones de resistencia, sentando las bases para futuros movimientos de emancipación, algo muy importante. Y así es que la esclavitud en la historia mundial se genera desde cuatro aspectos, como fenómeno global, el comercio transatlántico, la abolición gradual y el legado persistente. Entonces, la esclavitud ha sido una práctica extendida a lo largo de la historia de la humanidad, con diversas formas y manifestaciones en diferentes culturas y civilizaciones, como les contaba. Todas las culturas y civilizaciones han tenido prácticas de esclavitud, pero el comercio transatlántico de esclavos ha sido el más impactante a nivel histórico. El tráfico de esclavos africanos a través del Atlántico fue sin duda una de las mayores atrocidades de la historia moderna, con efectos devastadores en África y América. Abolición gradual. La erradicación de la esclavitud fue un proceso largo y complejo con movimientos abolicionistas y guerras de independencia que lograron su abolición en las colonias españolas. Un ejemplo son los logros abolicionistas de la Guerra Civil de Secesión norteamericana. Después de obtener una independencia, los esclavos todavía no tenían su libertad, y es hasta ese conflicto entre los estados del norte y del sur que se logra la emancipación total de los africanos. El legado persistente, aunque la esclavitud ha sido abolida, sus secuelas aún se reflejan en las desigualdades y tensiones radicales presentes en las sociedades actuales. ¿Y cuáles son las consecuencias? El impacto demográfico nuevamente tomó los procesos de mestizaje que transformaron drásticamente la composición étnica y cultural y dejaron un legado persistente en nuestra sociedad. La desigualdad social, a pesar de que se lograron esas prácticas de abolición de derechos humanos, recuerden que todavía la población afrodescendiente afroamericana es rezagada muchas veces por la sociedad. Y vemos contextos como el norteamericano, en donde las poblaciones de raza negra muchas veces son atacadas por ser una minoría racial, porque no son bien vistos, y todo eso se debe o principalmente es al tema de estigmatización y desigualdad social que se presenta desde la esclavitud. Y la resistencia y lucha, aparte de que los esclavos africanos y sus descendientes protagonizaron numerosas rebeliones y acciones de resistencia contra la opresión, sentando las bases para futuros movimientos de emancipación. Un caso que me gusta hablar mucho desde lo que es la esclavitud y la emancipación es el caso de Toussaint Louverture en Haití, el primer presidente de Haití y el que logró emancipar a los haitianos de la hegemonía de los colonizadores, e incluso apoyó los movimientos de emancipación de la Nueva Granada y otros virreinatos en compañía de Simón Bolívar. Entonces tengan en cuenta este caso. Les vale, muchísimas gracias chicos por prestarme atención. Tengan en cuenta esta conclusión desde el reconocimiento del pasado, la reparación y justicia, preservación de la memoria histórica y el compromiso con el cambio. Reconocimiento del pasado va a ser lo que nosotros hacemos, entender que la esclavitud fue un proceso complejo, pero que gracias a eso tenemos una sociedad mucho más rica a nivel cultural y social. La reparación y justicia, tener en cuenta que las personas que vivieron estos procesos de esclavitud y sus familias tienen un legado cultural muy importante y hay que restaurar y que sea justo la restauración para esas personas. Preservar la memoria histórica, tener en cuenta que esos legados culturales son bastante importantes para nuestra sociedad y comprometernos con el cambio de que no ocurran este tipo de prácticas nunca más en la historia y que no se sienta estigmatizada la población afroamericana o afrodescendiente, ¿vale? Muchísimas gracias chicos por su atención y espero les haya gustado el video. Recuerden dirigirse a material de apoyo y al apartado de tareas. Muchísimas gracias.